Bienvenidos a Historias detrás de un swing. En el episodio de hoy nos acompaña Hernán Rey, uno de los instructores de golf más reconocidos a nivel mundial, quien ha trabajado con diferentes golfistas profesionales. Actualmente dirige su propia academia y es analista en ESPN Latinoamérica. Ben Hogan dijo una vez: el golf es un juego de millas, pero también es un juego de pulgadas. La vida es igual, a menudo son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Hernán Rey, damas y caballeros, Hernán, mil gracias por acompañarnos aquí en Historias detrás de un swing. Aquí todo un placer estar acá, sobre todo estar con un amigo que hemos hecho varios torneos juntos, así que un placer poder compartir, volver a compartir tiempo contigo. Siempre hablar de golf contigo es un gusto y justamente para comenzar, hagamos un viaje en el tiempo, Hernán, para que nos compartas cómo inició tu viaje en el golf. Mi padre jugaba al golf, papá jugó al rugby toda la vida, se retiró obviamente del rugby golpeado a los 35, 40 años, enseguida le picó el bichito, como decimos, del golf, jugaba seguido, de hecho era capitán, terminó siendo capitán muy involucrado en el crecimiento del club, terminó siendo el capitán del club donde jugábamos, un campo municipal ahí en Buenos Aires. Y yo de chico, obviamente, hacía muchos deportes. Jugaba al rugby como mi papá, al fútbol, he jugado al tenis. Y empecé a jugar al golf, pero empecé a los 8 años y lo hice recreativamente hasta los 12. Como que no me lo tomaba muy en serio, iba de vez en cuando como podía. Ya para los 14 me llamaron ya estaba, a los 14 ya estaba jugando al rugby los sábados y los domingos al golf, quedaba medio golpeado y cuando a los 15 años me llamaron para un prejuvenil, para una clasificación en realidad un prejuvenil, pues no terminé clasificando, es como que ya me incliné a decir, bueno, puedo representar a mi país, me terminé inclinando por el golf y ya desde los 15 como que todos los fines de semana entrenaba ya 3, 4 veces por semana y jugaba los fines de semana ya llegué a hacer scratch a esa edad y de ahí ya me lo empecé a tomar mucho más en serio. Justamente fuiste campeón juvenil sudamericano en el año 93. Cuéntanos cómo viviste esa etapa de Junior Golf. A ver, disfrutándola mucho. Creo que los amigos que todavía con quien hemos ganado el Sudamericano Juvenil son muy amigos. Eh, 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 la importancia de divertirse cuando uno es chico jugando al golf, el pasar mucho tiempo compitiendo con amigos, o sea, partidos no amigables con mis amigos, es una frase que me gusta repetir siempre, pero es una etapa muy linda. Casi que te diría que después, no sé si llegás a compartir amistades tan fuertes en el campo de golf como a esa edad cuando uno pasa desde los 15 a los 18, porque después ya en college sí es verdad que uno genera buenas amistades, buenas relaciones, pero empieza a ser un poquito más competitivo, ni te digo a nivel profesional o a nivel amateur elite. Lo lindo del golf es eso, que podés competir dentro de la cancha, sacarte los ojos, pero después ser muy, muy amigos afuera. Y en ese sentido, una etapa muy linda, muchos recuerdos, mucho tiempo pasando en el club por las tardes, jugando con amigos, sin tanto tiempo por ahí para realmente el entrenamiento y más para la diversión, algo que yo siempre digo que es importante para los padres, es como que pareciera que ir a entrenar tiene que ser algo serio, ¿no? Como que si, no, si te estás divirtiendo, no estás entrenando. Y me parece que es totalmente opuesto, uno lo que hace bien lo hace mejor cuando uno lo disfruta. Entonces, los entrenamientos, yo soy de la idea de hacerlos lo más divertidos posible, más allá que tiene que tener un propósito, ¿no? Definitivamente muchos dicen que esa etapa de Junior es cuando te enamoras del deporte, porque como bien decías, ya a nivel colegial empieza a ser un poquito más competitivo y ya empiezas a sufrir un poquito más el golf, ¿no? Pero tu nivel de golf justamente te llevó a jugar a nivel universitario con Jacksonville State. ¿Cómo fue esa experiencia y esa transición de Junior Golf a College Golf? Yo fui de los primeros, ni les voy a decir en qué año, pero fui de los primeros en venir acá por el 95 a college, digo los primeros desde Latinoamérica. De hecho, en esa época recién estaba el internet y cuando me mandaron la carta con una beca, había un amigo mío
y ese amigo me contactó para decirme, mira, ¿quieres venir a estudiar? Yo no sabía ni de qué se trataba, ni cómo estudiar, si nos dan una beca y te vienes acá y bla, bla, bla. Yo empecé el semestre pasado y me pidieron que por buenos jugadores, ¿quieres venir? Le digo, bueno, mandame la carta y veo, lo hablo con mi familia, lo hablé con mi familia. En ese momento tenía otro amigo estudiando, le pregunté cómo era la experiencia, me dijo que era muy buena. Decidirme, cuando me mandaron la carta decía Jacksonville y decía AL, y yo pensé que había sido un error que lo habían tipeado mal y que era Jacksonville. Yo el Jacksonville que conocía era el de Florida, era FL. Bueno, terminó siendo AL, era correcto, era un pueblito chiquitito así en Alabama. Eh, para ese entonces ya estaba comprometido, así que terminé yendo a estudiar a Jacksonville State. Eh, que las vueltas de la vida hasta el día de hoy, creo que desde aquel 95, en casi 30 años, han pasado, me animo a decir, cerca de 50, 60 latinoamericanos, siendo el primero en poner pie ahí. Ahí conocí a mi mujer, hoy tenemos 3 hijos, así que imagínate, fue un lindo error haber terminado en Jacksonville, Alabama. Buenas experiencias y lo disfruté mucho. Los años de college, la verdad, son formidables también. ¿Qué dirías que fue lo mejor que te dejó haber ido a la universidad en Estados Unidos? A ver, yo siempre digo que lo recomiendo a todos porque te da un balance entre poder hacer las cosas bien tanto como golfista y como estudiante, recibirte, aprender inglés perfecto, más la experiencia de crecer como persona, el vivir solo a una temprana edad en otro país no deja de ser un crecimiento enorme. eh, y creo que si sabes balancearlo y logras hacer las 3 cosas, yo por ejemplo en Argentina sería imposible ser un amateur elite con todo el requerimiento de entrenamientos y horas que te hace falta. Creo que es lo mismo en todos los países de Latinoamérica y tener que ir a la universidad regular. Estados Unidos, para eso el sistema universitario es realmente asombroso para los atletas, te acomodan las clases, tienen las becas, todo está hecho para que todos se puedan acomodar. Así que disfruté mucho los amigos que hice, los momentos a esa edad, imagínate, 30.000 o 20.000 estudiantes de entre 18 y 22 años, la pasamos bien también, todo con un equilibrio y con un balance, pero muchas historias, muchas amistades y el hecho de poder haberme desarrollado en esos 3 sentidos, como persona, estudiante y también como golfista. Terminas justamente la universidad, pasas al profesionalismo. ¿Cómo fueron esos más de 13 años, ¿no? Compitiendo alrededor del mundo. Sí, a ver, mi profesionalismo tuvo más que ver con mi pasión que con mis capacidades. Si bien gané conference casi de casualidad, porque fue mi único triunfo, fue el más importante justo, pero no era de los mejores del equipo, siempre estaba peleando por meterme, por subirme al bus, a la van, entre el cuarto, el quinto. Bueno, siempre fui un jugador por ahí inconsistente, como amateur estoy hablando, pero sabía inspirarme. A los 18, 16 años hice 28 de ahí una vez, hacía rondas muy, muy bajas y bueno, me tocó inspirarme en el torneo de conference, terminé ganando, pero la realidad es que no era un gran jugador amateur. Cuando digo gran es como para dedicarte con sueños de que te vaya realmente bien como profesional. De hecho, como no sabía qué hacer, terminé haciendo mi MBA y me quedé un año más como assistant coach. Terminé mi MBA y yo me hice profesional con casi 26 años. Volví a mi casa, me acuerdo, me ofrecieron un trabajo en Texas cuando terminé y tenía que decidir para dónde iba. Y mi madre, me acuerdo, el consejo me dijo, ¿qué te va a hacer levantarte todos los días con una sonrisa y persiguiendo un sueño? Y decidí hacerme profesional, pero como te digo, con más ilusión y pasión que golf. De hecho, mi primer año en lo que era el Golden Bear Tour acá en Florida, fallé 14 de 16 cortes, pero entrené más que nadie, me encantaba. De hecho, mejoré, porque como el nivel no me daba, mi promedio score mejoró ese año. Y bueno, a los 2 años y medio estaba jugando en el Tour Europeo, así que dio sus frutos. ¿Cuántos años estuviste en el Tour Europeo? A ver, 2001 yo me hice profesional, en el 2003 jugué bien unos torneos en esa época, el Challenge Tour, que es el segundo Tour de Europa, tenía torneos concesionados con lo que era el PGA Tour de las Américas. En esa época se llamaba ¿cómo se llamaba? El Tour de las Américas, justamente. Sí, el TLA.
El TLA, exactamente, con el grande de Enrique Lavie y todo eso. Una muy linda oportunidad. Entonces, el puente, hoy como el puente es de lo que era el PGA Tour Latinoamérica, hoy es a través del Conferry Tour. En esa época era a través del Challenge. Tuve la suerte de jugar bien un torneo en Guatemala, que quedé, creo que top 5 y eso me clasificó para el próximo torneo que era en Kenia. Me terminé yendo a Kenia, salvé la tarjeta del Challenge Tour ese año. Jugué la escuela a fin de año y bueno, terminé pasando 6 rondas, terminé pasando justo en el número, terminando Verdi Par el día de mi cumpleaños. Eh, de ahí tuve categoría en Tour Europeo 4 años, no todo el tiempo completa porque salteaba entre el Challenge Tour, nunca salvé la tarjeta completamente, siempre fue como un gris. Y bueno, en Europa pasé del 2004, 2003 hasta el 2009, medio repartiéndome entre un lado y el otro. Eh, nada, era el bueno de los malos del segundo escalón. No llegué nunca a vivir, a hacer una diferencia económica. Llegué a estar 400 del mundo, por llamarlo de una manera. En el Challenge Tour me ha ido bien, pero nunca llegué a establecerme en un tour grande para hacer una diferencia económica. Esa es la realidad. Eh, Así que nada, esa es la historia de... Pero fue una buena preparación para mi segunda carrera. Pero qué bueno que hablas de esa parte económica, ¿no? Porque es algo que muchas veces no le pasa por la cabeza al jugador que está en college, que está pensando en hacerse profesional. Y sobre todo en esa época, yo me acuerdo que el Challenge Tour se jugaba, o sea, tenía el abierto mexicano, tenía el abierto de la República, y de pronto, como dices, te tocaba viajar a Kenia y luego aviéntate 3 semanas en Europa e incluso llegaban a Asia. Entonces era un calendario en el que tenías que invertir muchísimo. ¿Cómo se vive esa parte de pensar qué voy a comer, dónde me voy a hospedar, cuánto voy a gastar en pasajes? A ver, va a sonar para los que sean, los que no tengan menos de 30 años, va a sonar ridículo, pero sin GPS, sin un celular, yo compraba las tarjetitas para llamar, me siento de 80 años por lo que estoy diciendo, pero yo compraba tarjetitas para llamar a mis padres, para llamar a mi novia en ese momento, contarle cómo me iba en el torneo. Hoy en día el agarrar una cámara y poderte ver como nos estamos viendo cara a cara es una locura. Preguntar en un aeropuerto que te den un mapa para encontrar una casa alquilada en Marruecos. Imagínate las aventuras que te puedo contar. De alguna manera, una parte linda, hoy me ha tocado viajar o viajo con todavía los jugadores y es como que llegan al hotel y cada uno para su cuarto, uno agarra su celular y están metidos en su mundo. En esa época teníamos que ir de Marruecos a Dinamarca al supermercado a hacer compras y era hablar entre nosotros. Entonces la pasábamos bien desde socializar, de estar todo el día uno con el otro, desde comer juntos, desde jugar a las cartas. Eh, era otra relación que la de hoy, que estás más en contacto con toda la gente pero menos con la gente que tenés enfrente. Eh, Así que fue una etapa muy linda, que después, bueno, en el 2009 tuve una lesión muy fea, eh, terminé de, sin poder jugar por 18 meses, doble operación, mala recuperación. Ahí nació mi hija, mi primera hija Lola. En esos mismos años empecé con la televisión. Siempre me encantó enseñar, de hecho ya le enseñaba a otros colegas míos en el tour mientras competía, en los programas me encantaba dar clases. Entonces cuando volví de la lesión era la primera temporada del PGA Tour de las Américas, ya bajo el paraguas del PGA Tour. Jugué la escuela, me fue muy bien, competí creo que 2 años y medio, porque en la mitad de la temporada es como que me cayó la ficha de que no era, se me apagó el foguito y ya con otros intereses, con mi hija, costándome viajar un poco y más dedicado a la televisión y a la enseñanza, es como que decidí dejar de competir. Pero años muy lindos. Y ahí agrego lo que preguntaba de la parte económica fundamental. La gente no sabe lo caro que es un año de un profesional de golf y muchas veces, la gran mayoría termina dejando, eh, porque se hace muy caro poder vivir, sobre todo en los años de inversión. Mismo los jugadores que están en un segundo tour no ganan dinero. Y están a un pasito de meterse, pero yo tengo alumnos, sin dar nombres, en el Conferry Tour que están por dejar de jugar, porque no te vos decís, bueno, pero un buen torneo de Conferry ya te meten los 30 y estás jugando por millones, pero es muy caro y es muy difícil conseguir gente que entienda eso. El sponsor normalmente es 1 año, 2 años y enseguida quiere ver el resultado económico, que le devuelvan el dinero y
nada, es imposible, es una inversión a largo plazo esto, sin dudas. Nos platicabas, desde chico tuviste la fortuna de estar cerca de un campo de golf, de platicar con grandes leyendas del golf argentino, incluso de trabajar con grandes golfistas e instructores. ¿Quién ha sido el que ha dejado una mayor huella en ti y por qué? A ver, sería injusto si digo uno, porque debo decir que fui un afortunado. Mi profesor de la infancia era el sobrino de Roberto Vicenzo. Entonces, yo pasaba mucho tiempo a los 13, 14, 15 años yendo a jugar con Roberto Vicenzo, eh, el primer ganador de un Major en Latinoamérica. Roberto te enseñaba con frases, con hechos, no era de meterse mucho en la técnica, pero sí con consejos. A ver, me acuerdo jugar en Raleigh el hoyo 7 es un par 5 medio en su vida. Yo con 15 años pegué un buen driver y no llegaba al green, tiré con el driver del piso y pegué una perfecta. Entonces salí caminando y medio que lo miro como estaba esperando que Roberto me diga qué driveazo le diste. Y la dejo como 20, 30 yardas cortas. Entonces me dice, pibe, eh, ¿llegabas al green? Entonces le digo, no, Roberto. Hace una pausa así, me dice, 14 palos tenés para tirar a buena y tirás con el más difícil, me dice. Entonces te iba enseñando Roberto con esa frase. Después tuve la suerte de llevar los palos y de competir contra Ángel Cabrera, otro que aprendías más mirando que escuchando, pero un fenómeno también. Y quizás con quien pasé más tiempo fue Vicente Fernández. Él sí, constantemente dándote consejos, trabajaba desde el swing hasta la manera de entrenar, un profesional con todas las letras, eh, mil historias para contar del chino, del ejemplo del profesionalismo, ¿no? De alguien que llegó a ser el 100% de lo que podía hacer, a base de esfuerzo, a base de tenacidad, a base de hacer las cosas bien, limitado en muchas maneras, pero un superdotado desde la cabeza y la actitud. Y bueno, con el chino aprendí muchísimo. Después, ya con el tiempo te vas cruzando con un montón de buenos jugadores, habiendo jugado en Europa, recibido consejos de, o sea, incontables jugadores, porque ya cuando me fui poniendo más grande y sabía que me dedicaba a la enseñanza, era yo el que preguntaba mucho. Entonces siempre que trataba de jugar o compartir con algún buen jugador, José Mario Lazábal, qué sé yo, trataba de sacarle todo el jugo que podía. ¿Cómo fue justamente esa transición de profesional de competencia, profesional de tour, a profesional de instrucción y a empezar a tratar de empaparte un poco de todo lo bueno? Eh, Como te dije, poniendo en la balanza que ya tenía, ¿qué edad tenía? 13, estamos hablando casi hace 10 años, tenía ya 36, 37 años. eh, Recuerdo de dejar de jugar como profesional y la cuenta estaba en rojo. O sea, eso sí, me acuerdo, mi mujer iba a trabajar para solventar mis bogies, pero Lola tenía 6 meses y ya estaba yendo a la guardería para que mi mujer pueda trabajar y yo estaba viajando. Entonces, cuando empecé a poner esas cosas en la balanza, empecé en 2010 a trabajar con ESPN, a entender de que, uy, mira, una entrada mensual te da una cierta tranquilidad. Eh, Empezaron a cambiar un poco las prioridades. La lesión fue fundamental también. Y siempre sabía, mi madre es docente, mi hermana es docente, mi mujer es docente, y yo desde chico, o sea, yo en college había leído ya más de 200 libros de golf. Sin saber dónde iba a terminar, anoté todas las clases que tomé en mi vida las tengo anotadas en un libro, escritas a mano. Eh, o sea, siempre fui medio enfermo en ese sentido. Me encantaba dar tips a los amateurs en los proams. He trabajado mucho con colegas míos. De hecho, cuando yo empiezo a enseñar, tenía más alumnos profesionales que amateurs. Es un caso medio raro. Nada, y como me encantaba, lo primero que hice fue, dijimos, me tengo que capacitar. Muchos instructores siempre digo que creen que porque jugaron bien saben enseñar, y de hecho cuando mirás a los top instructores, te diría que ninguno jugó en el PGA Tour. O hay que buscar alguno que haya jugado, pero... entonces me fui a capacitar, en ese momento agarré la revista Golf Digest, miré los top 10 y los llamaba, me iba a tomar una clase con ellos.
Ledbetter, Butch Harmon en esa época estaba McLean, los destacan Till, Mike y Andy, ¿quién más estaba en esa época? Mike Bender. Bueno, él le pagaba mi clase y les preguntaba si podía quedar a verlos enseñar a ellos. Y anotaba todo, llevar la computadora y todo lo que iba sacando yo. Y antes de ir a visitarlos, pedía en Amazon todos los libros de ellos. Entonces, por ejemplo, si Mike Bender había escrito 2 libros, yo pedía el libro. Entonces, cuando vos llegabas y le hacías ciertas preguntas, algunos me decían, no, toma la clase, quédate ese día, pero 2 días no hace falta. Cuando llegabas preparado y hacías las preguntas correctas, siempre terminaba como almorzando con ellos y todo, así que esa fue la manera de capacitarme con los grandes. Después vas entendiendo que cada uno tiene su estilo, cada tiene su filosofía, que no hay una verdad, y fui creando la mía de a poquito. Qué bueno que llegamos a ese tema de la filosofía. Mira lo que son las cosas. Hoy tienes tú tu propia academia. Y por eso te pregunto, ¿cómo definirías tu filosofía de instrucción? Em, Personalizada. Yo creo que el golf, sobre todo en el alto rendimiento, bueno, para todos en realidad, es un deporte individual y por ende no creo en los modelos de enseñanza. No creo, primero porque como te dije, yo soy muy estudioso y cuando empiezas a ver el swing de las leyendas, empiezas a ver el swing de Nicklaus con el swing de Hogan, con el swing de Sam Snead, con el swing. Hay ciertas similitudes, pero hay muchísimas diferencias también. Entonces, dentro de las similitudes tratamos de enseñar lo que hacen todos los buenos y dentro de las diferencias trato de entender por qué funcionan ciertas combinaciones o ciertas características de jugador. Eso me fui al pasado, pero si vamos al presente y si voy por ranking, no sé qué tiene que ver el swing de Sander Schauffele con el de Scottie Scheffler, con el de John Ram, con el de, o sea, son todos total, con lo que era Dusty Johnson, con Hovland y bla, bla, bla. Eh, entonces, en ese sentido, dentro de lo que es la técnica, no tengo un modelo de enseñanza. Sí, por suerte, y con la tecnología podemos medir consistencia. Entonces, lo que sí buscamos que un swing sea eficiente y consistente. Ya no se cambia por estética, porque hoy se puede medir la consistencia. Eh, Muchos por estética, si Scottie Scheffler le llegaba a los 15 años, le hubieran dejado los pies quietos y le hubieran cerrado la cara del palo y hubieran arruinado quizás el mejor pegador de la última década. Eh, pero si sabes cómo medir consistencia y tenés las herramientas para hacerlo, bueno, quizás llega a los 15 años un jugador que te encuadra la cara del palo en 0,5 grados todas las veces, dirías, estas manos valen oro y estos pies valen oro, entonces a este no me lo toquen. Eh, pero eso, personalizado no solo desde el swing, sino también desde la persona. Hay jugadores que juegan bien, yo digo que algunos son fuego, otros son hielo. eh, Ernie Els, Brooks Koepka, Ricky Fowler, jugadores que no transmiten ni una emoción, Tiger Woods, John Ram, Jordan Speed, jugadores que son fuego, que las emociones parecería que son malas y en realidad las emociones bien canalizadas, Ballesteros, eh, creo que puede ser una ventaja o es una manera de jugar bien al golf. Entonces, eso, entender que es imposible separar al jugador de la persona y que muchas veces uno termina acomodándose a quién es uno como persona para enseñarle a jugar al golf de esa manera. Justamente, ¿cuáles son los errores o las dudas con las que llegan aquellas personas que se acercan a ti buscando mejorar? Parecía que uno habla siempre de profesionales porque son por los nombres conocidos que uno tiene, pero el 80% de los amateurs es la ICEA. Esa y yo me, y pará, y te digo ahí, la gran mayoría no sabe por qué es la ICEA. Le preguntas por qué la pelota dobla de izquierda a derecha y te dicen, no, porque el codo, esto, y te están dando una instrucción técnica, no entienden la física de por qué la pelota dobla. Entonces, muchas veces estamos hablando de gente que fue muy exitosa en lo que hace, muy inteligente, porque si en Latinoamérica, si podés ser socio de un club, necesitas el dinero, y si tenés el dinero normalmente es porque fuiste o sos un gran abogado, un ingeniero o algo, haces bien, tenés alguna capacidad de inteligencia, y me parece que no se entiende la física del vuelo de la pelota y por eso no pueden corregir lo que hacen, ¿bien? Se meten tanto en la técnica, se olvidan de que esto no deja de ser física pura, y a veces conceptualmente no entienden que está tratando de corregir. Después, obviamente, que el golf es un deporte relativamente técnico y hay que entender, y los movimientos
Lo que uno cree que hace no siempre lo hace. Porque ahí está la otra parte, cuando yo le explico a un alumno, le digo, mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Ah, listo, ya sé, ya la tengo. Pero ya la tengo no quiere decir que el movimiento lo vaya a cambiar, pues lo filmas y a pesar de la intención mejora un poco, pero no lo logra cambiar completamente. Y él está convencido que lo está haciendo y no lo está haciendo. Entonces, lleva un poquito de trabajo también cambiar esos patrones de movimiento, pero en ese sentido sí me ha servido mucho acomodarme a los tiempos, el talento y el físico de cada alumno. No es lo mismo una clase para alguien que juega 2 veces por semana, 30 handicap con 65 años, que para un chico que uno piensa a largo plazo completamente, ponerle buenos fundamentos, que para un profesional que ya viene bajando el par de cancha con lo que tiene. Entonces uno empieza a pulir ese ADN del jugador, ¿se entiende? Uno de lo que tengo, cómo lo mejoro, no es cambiarlo radicalmente. De hecho, ¿cuántos jugadores cambiando su ADN de swing se arruinaron? Entonces, esa es un poco la filosofía, bien personalizado en un deporte que para mí no, el modelo de enseñanza no existe, enseñarle a todos iguales, pero sí es importante ayudarlos a que cada uno vaya encontrando su receta, como digo yo. Y normalmente el jugador que te busca seguramente es porque quiere mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué métodos se utilizan o qué método utilizas tú en especial para evaluar el progreso de cada uno de tus alumnos? A ver, hoy en día, por suerte en la academia tenemos acceso a Trackman, somos partners con Trackman, la tecnología es realmente asombrosa. De hecho, cuando te decía que se puede medir consistencia, nosotros tenemos los números de los top 100 del mundo y en cada parámetro a dónde tenemos que ir desde la consistencia, cuántas veces repiten el plano, cuántas veces la cara del palo, etcétera, etcétera. Si no lo están haciendo, entendemos por qué. O sea, entendemos si es el palo que se mueve así, si viene de esto, entendemos todo. Hoy he agregado acá en el estudio de casa un sistema de gears también, que es un sistema asombroso, caro, pero muy, muy bueno, que te va midiendo articulación por articulación, parte del cuerpo en vivo, cuántos grados va flexionando el codo, cuánto va rotando el antebrazo, o sea, es ridículo. Pero bueno, ahí no le errás con el diagnóstico seguro. Nosotros siempre empezamos con un diagnóstico, que es video, Trackman, plataforma de balance y a veces el Gears con algún caso de amateur elite o profesional. De ahí se hace un diagnóstico, de ahí se arma un plan, se le explica al jugador qué hay que hacer. En el plan va el qué queremos cambiar, el cómo queremos cambiarlo. El cómo, eso sí, es parte de nuestra enseñanza, es encontrar la manera, esto lo aprendí de Harmon, encontrar la manera que al jugador le cierra. No todos aprenden igual. Si bien el cambio que yo quiero, muchos instructores enseñan desde sus sensaciones y el cambio que nosotros estamos tratando de trabajar, yo tengo que empezar a hablar el idioma del alumno, no el alumno, el mío. Entonces, constantemente estamos haciendo preguntas. Si yo quiero que hagas más de, no sé, las manos más acá y el cuerpo más girado y mejor inclinación de hombros, por llamar algo, ¿desde dónde lo sentís vos? Ah, yo siento que mi hombro está apuntando al... Ok, entonces yo empiezo a hablar tu idioma y a tus sensaciones le ponemos un título, un nombre, y desde ahí empezamos a construir, pero se le arma el qué, el cómo, el cuánto y el cuándo. O sea, cuántas horas vas a entrenar por día, esto es lo que quiero que entrenes, estos son tus drills, estos son los entrenamientos. Eh, Darle orden a esos entrenamientos. Después, si hablamos de alto rendimiento, viene la parte física, la parte mental, la parte de rutinas, o sea, es interminable alimentación, a dónde vamos. Pero en general es diagnóstico y un plan de trabajo de cómo mejorarlo acorde a los tiempos, el físico y las capacidades y objetivos de cada alumno. Hablabas justamente de las diferentes partes que conlleva el entrenamiento. ¿Qué importancia tiene la preparación física en tus sesiones? Muchísimo porque de hecho el swing, uno no elige su swing. Por eso cuando dicen, no, yo voy a trabajar con este modelo, el swing termina siendo casi un reflejo de quién sos vos físicamente. O sea, vos haces el swing que tu cuerpo te deja, que tampoco no es un problema, es una característica de un swing. Alguien que tiene poca rotación externa del, del hombro, seguramente va a jugar con el palo un poquito más cruzado que alguien que tiene una hiperextensión en el hombro y puede volcar el palo así. Hay jugadores que giran más, otros menos. El que es ancho de tórax va a tener por ahí seguramente menos rotación que alguien que tiene un tórax más angosto. La flexibilidad, o sea, los niños juegan todos, son todos más flexibles que fuertes, juegan todos disparados. Lo mismo con las mujeres que no tienen tanta fuerza, bla, bla, bla. Entonces, eh,
El físico es una parte fundamental. Para los de alto rendimiento, para rendir mejor, porque ahí sí empezamos a identificar cuáles son un limitante y dónde podemos mejorar desde el gimnasio si trabaja en conjunto. Desde lo físico uno mejora la técnica. Eh, Eso es fundamental. Y con los más grandes es para entender qué características físicas o limitaciones físicas en caso de alguien que tenga edad o lesiones, para entender cómo me puedo mover. Yo le puedo pedir a alguien que se mueva como Dustin Johnson todo el día y le puedo mostrar los videos de su comparación contra Dustin Johnson, pero no tiene el físico de Dustin Johnson. Entonces, cada uno se va a mover acorde a lo que el cuerpo lo permita. Y es un error para mí enseñar algo. Lo terminás o lesionando o no va a ser la manera más eficiencia para él. Porque imagínate vos moverte como yo de repente te diga vos, bueno, quiero que camines de esta manera. Con el cuello así, con esto así, con esto así. Ya, ¿cuánto durás con el cuello así? En un momento te empieza a doler esto, lo otro, o no vas a correr tan rápido como cuando corres a tu manera. ¿Bien? Eh, Después, si hay algunos limitantes, se trabajan, pero todo eso ya es un trabajo más a largo plazo, no es una clase de golf eso. No, y muchas veces, ¿sabes qué? Que lo que nos pasa a la mayoría de los jugadores amateurs es que dices, sobre todo cuando vas empezando, ya le pego, ya me voy al campo y te das cuenta que de ahí necesitas también una rutina, no solo pre-swing, sino de manejo de campo. ¿Cómo ayudas a tus alumnos a hacer esto, ¿no? A que no se vuelvan locos y, bueno, ya le estuve pegando en el range, voy a ir a tirar abajo de 80 mañana. Mira, esto existe en las presentaciones mucho, hablamos nosotros. A mí ahora me traje a Jorge Mesa de Colombia, está trabajando en la academia, es un genio, con él estamos haciendo lo que te decía, estos dos proyectos con Trackman. Uno de ellos hemos creado un algoritmo. Dentro de ese algoritmo, hoy podemos dar clases sin ver el swing. Con todo lo que va pasando con el palo y hacemos todo. Entonces él vino y me dijo, Hernán, ¿puedo medir la consistencia de un swing? Podemos hacer esto, empezamos a hilar, a pulirlo, a mejorarlo, quedó realmente espectacular. Entonces nosotros podemos medir consistencia hoy y podemos explicar, por consistencia quizás es el fade, consistencia quizás es con 2 grados de adentro, no por ser consistente tiene que ser en cero todo. Eh, entonces, perfecto, imaginemos que vos le pegás como un robot a ese hierro 7 con 2 yardas de fade todo el tiempo. 170 yardas, mi hierro 7, 2 yardas de fade, soy un fenómeno. Todas las veces pegó el mismo golpe. Ahora, si llegas al hoyo 1, pegás el driver y el segundo tiro, en vez de 170, te quedan 165 o 166. Con la pelota sobre el nivel de los pies, con la bandera en la izquierda, el viento de la izquierda. Si errás por la izquierda, te queda un bunker profundo que ahora tenés que tirar el approach en subida, viento a favor y sin green para trabajar. Entonces ya ese 7 es un 8 al pie derecho con el hombro derecho alto como atrapándola contra el viento, cosa que si fallo por el lado bueno para aprovechar viento en contra. Entonces, un buen macro, yo llamo el movimiento macro a un movimiento general, ¿bien? Un buen macro te da la consistencia. Yo sé que este swing, pero al golf se juega con el micro, al golf se juega con los microajustes del día. Esos cambios que vos venís 5 sobre par, después 5 hoyos, y de repente adelantaste la mano con el pater o giraste un poquito más con el backswing y encontraste el tempo para venir de adentro y pegar un draw y ahí hiciste par los últimos hoyos y decís la tengo. Lo que cambiaste fue un microajuste. Si te filmo ese swing con el otro, el movimiento general es muy parecido. Vos lo cambiaste es un micro que te sirvió ese día porque vas a ir al día siguiente y no te sirve. Entonces, Sí. uno trabaja en los movimientos macros para un jugador darle consistencia, pero la realidad es que el golf se juega con los micros y esos micros son sensaciones. Y nosotros armamos estaciones técnicas donde se trabaja en el swing para mejorar a largo plazo, pero entendiendo que a la hora de competir no vas a competir pensando en el código y todo esto. El jugador tiene que aprender a resumir a sensaciones y jugar por sensaciones. Entonces, es como un botón de on y off. Nosotros entrenamos técnica, pero eso va aislado de los entrenamientos precompetitivos que serían entrenar como juego en el campo. Entonces, es muy, muy importante para los jugadores, sobre todo los altos handicaps, entender que cuando trabajo en la técnica es un trabajo, pero no es así como se juega el golf. O sea, el golf se juega con las sensaciones del día y sin pensar mucho. El amateur, el amateur piensa 4 veces más que el profesional en la cancha. El profesional ve un tiro y desde esa visualización, como que los ojos le pasan la sensación a las manos, desde una intención genera un movimiento, una intención de una pelota así o de hacer esto. Y el profesional tiene una lista, el amateur tiene una lista de 14 cosas que tiene que hacer
Aquí, por ejemplo, en la práctica, ¿no? Porque qué bueno que tocaste ese tema. Hay mucha gente que se va a la práctica y dice, ok, ya estuve practicando, mañana tengo mi torneo interclubes o tengo el torneo anual del club, pero ¿cómo gestionar realmente tu tiempo de práctica? Porque muchas veces vas y lo que estás haciendo es repetir errores. Ahora que bueno, primero, por eso todo nace de un diagnóstico y armar un plan. Porque si vos tenés un diagnóstico erróneo, vos podés entrenar todos los días en la cosa mala y lo único que estás haciendo es incrementar un mal gesto o pulir un mal gesto. Estás empeorando en lugar de mejorar. Entonces, primero un buen diagnóstico. Y de ahí armar un plan, como digo yo, si vos tenés 60 años, si tenés 20 de handicap, si jugás una vez por semana, que es el sábado, con tus amigos y estás más interesado en pasarla bien y tomarte algo en el proceso, no vas a hacer cero de handicap. No hay clase que yo te pueda dar que te haga cero de handicap. Por eso digo que todo tiene que tener. Ahora, si yo te explico que es la deseas porque pivoteas mal y que cuando estés en una llamada en la oficina te pongan los AirPods y me hagas repeticiones de este gesto para mejorar el movimiento del cuerpo y que antes de ir a jugar me hagas tal ejercicio, te explico cómo salir del bunker en una clase y te doy dos, tres ejercicios para que el movimiento del pattern sea un poquito más consistente, de repente creo que en un periodo podés bajar a 14, 15 y ojalá en el futuro a 9. Pero es importante armarle al jugador un plan de trabajo acorde a, como de nuevos tiempos, capacidades y todo. El otro, el que te promete que vas a llegar a cero porque cambias este swing y empiezas a trabajar así, normalmente es al revés, es contraproducente. A mí me llegan alumnos que me dicen, yo 40 años, ¿qué handicap jugás? 15. Me dice, "Uy, yo hace 5 años era 5". Le digo, ¿cómo empeoraste? O sea, ¿se entiende? O sea, por edad no fue. Entonces, ¿jugás el mismo tiempo? Sí, sí, yo 2 veces por semana. Entonces, esa es mala instrucción. No debería empeorar el alumno. Debería ir mejorando porque va entendiendo. Ahora, si vos crees que le vas a dar una clase, le corregís el swing de Dustin Johnson y le enseñás todo esto, ahí sí es donde empieza a empeorar, porque empieza a perder su esencia, sus micros. Cuando vos le cambiás el macro a alguien, le estás cambiando la habilidad de encuadrar la cara del palo a su manera. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que entenderlo y hay que tocar hasta donde se puede. ¿Cómo mantienes la motivación en tus alumnos a pesar de los resultados? Por ejemplo, y aquí me quiero ir con un ejemplo grande, que es el de Nico Echavarría, ¿no? Nico Echavarría en la última temporada había mejorado en todas las estadísticas, pero le costaba trabajo llegar a la victoria. De pronto llegó a Japón y encontró esa semana en la que todo hizo clic y en la que dices, valió la pena tanto trabajo y el haber estado tanto tiempo en la práctica, con el psicólogo, con todo el equipo de trabajo en realidad, porque siempre una victoria así va respaldada por todo un equipo. Pero cuéntanos cómo es eso, ese proceso de mantener la motivación, que dices, estoy trabajando y aún así no estoy llegando a lo que quiero, ¿no? Porque estaba dentro del top 25, mejoraba en todas las estadísticas, tú lo sabes mejor que yo. Sí, a ver, una cosa es el alumno de Fórmula Uno como puede ser Nico, en donde un equipo de trabajo, o sea, como digo siempre, Nico es la pintura, pero tiene que tener enfrente un cuadro o un marco que lo sostenga, ¿se entiende? Que pone el fisio, el psicólogo, el coach, la familia, el manager, es como un equipo de trabajo de Fórmula Uno. Eh, Creo que es importante entender la naturaleza de este deporte, en donde ganas muy poco. Creo que Niklaus, el mejor jugador de historia, ganó el 12% de los torneos. Estamos hablando del mejor jugador de historia, que ganó 18 majors. Imagínate, si ganas una vez al año, eso es un fenómeno. Eh, entonces, entender la naturaleza del juego y también de que muchas veces lo que pones no es lo que te da el golf. De hecho, yo lo veo más como doy el ejemplo, justamente le mandé un video a mis alumnos de la academia para que entiendan que el trabajo uno va y uno martilla una pared. Todos los días te levantás a martillar una pared y martillás 8 horas. Y al día siguiente martillás horas. Bueno, un día la pared se rompe y no se rompió por ese día que te levantaste y golpeaste la pared. Fueron todos los golpes durante años y años y años de dar la pared hasta que de repente se rompe, ¿no? Me parece un buen paralelismo para entender que uno trabaja en el golf, mejora esto, mejora lo otro, y de repente tenés esa semana de inspiración que uno no la elige, porque esas semanas
todo el que juega al golf sabe lo que es la semana que tirás el pad, le pegaste para la derechita y la pelota entra igual, pegaste un slice, pega en el pino y vuelve y queda en el fairway, el chip en vez de quedar dado se emboca, el que, ¿se entiende? Suceden todas las cosas que tienen que suceder. De hecho, el pad que tira Grayson en el último hoyo, cómo no entra para ir a playoff con Nico, o sea, hay una parte de este juego que no controlamos. Dioses del golf, destino, suerte, lo que lo quieran llamar, pero si entendés la naturaleza del buen juego, me parece que se hace más fácil mantener los procesos, porque si no vivís frustrado, lo dijo Scottie Scheffler el otro día, dice, los golfistas es una frustración permanente. Y si no entendés esa naturaleza, te puede llegar. Hay muchos que han dejado de golf, yo te digo casos duros de no entender esa esencia de una autoexigencia que te termina matando. O sea, que un Rory McIlroy que tiene 750 millones en el banco, ganó 4 majors, 30 triunfos, no sé cuántos triunfos tiene el PGA Tour. Que se tenga que tomarse semanas de vacaciones con una familia divina, 2 hijitas, que se tenga que tomar vacaciones pues está deprimido, que queda para nosotros, ¿no? Pero el golf te hace eso, o sea, es importante entender lo impredecible que es eh, y lo a veces injusto, podemos llamarlo, esa es la realidad. Pero todo llega. Yo por eso cada vez más los meto a los jugadores en los procesos. Día a día, día a día, día a día, día a día, día. Vienen las buenas, vienen las malas. Es un juego de momentos también. Hay momentos que te sentís Superman, otros momentos que no sabes por qué, pues las cosas no se dan y no se dan y no se dan y vos venís trabajando bien y no se dan, pero si te mantenés en el proceso haciendo las cosas bien, en algún momento llega. Eso seguro. Un placer, como siempre, escucharte, amigo. Antes de despedirnos, y habiendo pasado tú tantos años en el golf, prácticamente una vida, me gustaría que nos dijeras qué significa el golf para ti y con eso cerrar. Uf. Bueno, si buscas en mi página, la primera oración creo que es en el primer párrafo dice que el golf es mi hobby, mi pasión, mi trabajo y mi forma de vida. Y la realidad es que después de tantos años todavía no he encontrado un hobby que me haga despejarme. De hecho, ha sido un problema. No digo problema malo, pero digo que es algo que siempre he querido poder encontrar algo para distraerme y termino cayendo en el golf. A esta altura ya lo asumí que es lo que me gusta, pero salgo de comentar 8 horas y me pongo a dar clases en el estudio y termino de hacer clases en el estudio y llamo a los alumnos para ver cómo están y he aprendido a balancearlo con mi vida privada y con mi familia, que a la larga es lo más importante, pero después es lo que me apasiona. Así que nada, en el rol que me toque, lo he hecho de jugador, de analista, de hecho de caddy, de coach. Es un deporte que disfruto mucho. Un apasionado de este juego, así que lo disfruto mucho. Finalmente, amigo, por favor, dile a la gente dónde puedes seguirte en redes sociales y sobre todo a aquellos que estén interesados en asistir a la academia, que me imagino aceptas jugadores de todos los niveles, no solo profesionales, entonces, ¿dónde pueden inscribirse o pedir informes también? Bien simple, Hernán Rey Golf en Instagram, hernanreygolf.com tengo también la página, pero tenemos la academia acá en Orlando, en Florida. Damos clases online también, así que cualquiera que se quiera contactar con nosotros, acá estamos, cualquier tipo de nivel, juniors, amateur, profesionales. A vos te espero cuando quieras, ya te ofrecí muchas veces, te tenés que venir para acá, para Orlando, que sé que estás jugando muy bien, así que por ahí no te hacemos falta, pero en un juego de momentos, ¿quién te dice que más adelante nos necesites? Así que sí, que me escriban por Instagram, por mensaje directo, y ahí yo les respondo y feliz de tenerlos a todos los que quieran mejorar su golf. Muchas gracias, Hernán. De verdad ha sido un placer esta plática, que esperemos, por supuesto, a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, nuestros escuchas, les haya gustado y la hayan disfrutado tanto como nosotros. Sí, y te sumo ahí todo lo mejor, me parece que todo lo que sea para hacer crecer nuestro deporte. Cuando me dijiste, no dudé a pesar de que son semanas muy movidas, sobre todo con el triunfo de Nico ahora, estos días he estado muy, pero me había comprometido y creo que no solo haces un gran trabajo, hemos trabajado juntos y sé la calidad profesional y humana que tenés, pero desearte todo lo mejor con este proyecto. Creo que vas a hacer entrevistas muy lindas y feliz de haber estado acá.
Muchas gracias, amigo, y te espero pronto de regreso. Ya tendremos que ponernos de acuerdo para ver qué tema le agregamos. Dale, un abrazo gigante, cuando quieras. Abrazo. Esto fue Historias detrás de un swing. No se olviden de seguirnos en redes sociales y de suscribirse en nuestro canal de YouTube o en su plataforma de podcast favorita.